Bueno, vamos a hacer un recorderis de lo que habíamos estudiado. Así que, por favor, abran la Biblia o su electrónica en Hebreos capítulo 12, versículo 1. Hebreos 12, 1, y vamos a leer del 1 al 6. ¿Quién quiere leerlo? Yo, ¿Ok? por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ok, muy bien. Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta y por esas razones que lo vamos a repasar. Dios nos dice en Hebreos capítulo 12 del 1 al 6, hay que correr con paciencia, hay que correr hacia adelante con paciencia, sin desmayar, sin desmayar. Esto es la forma de nuestra vida aquí. La gran mayoría de las veces nos vamos a desanimar, la gran mayoría de las veces vamos a decir, ya yo no puedo más, etcétera. Pero combatiendo contra el pecado, vamos a tener que correr con el viento en contra. Y ese viento en contra es el pecado que hay en nuestras vidas. Así que lo que Dios nos recuerda es, no, escuchen bien, tal como hizo Jesús, corran, vivan su vida corriendo con paciencia. La palabra importante aquí es paciencia. Necesitamos ser pacientes con las cosas que pasan en nuestras vidas para que no nos desanimemos de manera que el diablo use ese desánimo para hacernos caer y desmayar y que no nos levantemos. Eso es lo que significa la palabra desmayar, que no sigamos en la carrera. Pero lo que el Señor nos enseña en esta parte bíblica de Hebreos 12, del 1 al 6, es el cómo vamos a hacerlo. Y esa es la parte interesante de esto, porque la gran mayoría de nosotros cuando llegamos delante de las situaciones de la vida, lo que nosotros decimos es que, pero sí, pero es muy difícil. Ciertamente es muy difícil. ¿Por qué? Hombre, porque estamos peleando contra todo aquello que se opone a Dios. ¿Y qué es todo aquello que se opone a Dios? Pues todo lo que vemos alrededor. A mí me pareció tan interesante lo de Vladimir Putin. Los hombres somos tan absolutamente absurdos. Vladimir Putin dio un discurso, ¿ustedes no lo oyeron? Y decía, es que Occidente va contra Dios al estar enseñando la homosexualidad y la no sé qué cosa de género y toda la cosa. Y yo pensaba, ¿en serio? ¿Qué tipo tan absurdo? Va contra la homosexualidad, o sea, contra eso, y dice que eso está mal, y ciertamente está mal, y ciertamente no es aceptado por Dios. Pero por otro lado, anexa 4 territorios a su nación y mata a un montón de gente. Yo digo, oiga, ¿cómo puede alguien hacer algo como eso? Por un lado dice una cosa y por el otro hace la otra totalmente contraria. Bueno, eso es lo normal en este mundo.
Eso es lo normal en este mundo. Eso es lo que nosotros vamos a ver todos los días en esta tierra. Lo vamos a ver allá en Rusia, lo vamos a ver en Estados Unidos, lo vamos a ver en Colombia, lo vamos a ver en Bogotá, lo vamos a ver en Barranquilla, en Girardot y en donde estemos. Lo vamos a ver. Eso no está en tela de juicio. Vamos a ver un mundo que poco a poco se va a ir degenerando, degenerando y degenerando. Y lo que vamos a ver es moralmente peor de lo que hemos visto hoy en día. Va a ser cada vez peor. Esto no va a mejorar, va a ser peor. Ahora, eso implica que nosotros, al vivir del lado de Jesús, al vivir del lado de Dios, siguiendo la moralidad de Dios, lo que Dios ha establecido para los hombres, realmente para que podamos vivir bien, para que podamos vivir como debemos vivir, y para eso envió a Jesús para que nos mostrara cómo, nosotros debemos aprender a que no debemos desanimarnos y no debemos caernos y desmayar y decir, ya no puedo más. Tranquilos, hay que tener paciencia y es lo que vamos a aprender. ¿Cómo es que uno hace para correr esa carrera? Bueno, dice en esa porción de Hebreos 12 del 1 al 6 que lo primero que tenemos que hacer es miren el ejemplo de todas las personas que pasaron por las mismas cosas por las que ustedes están pasando. Miren el ejemplo. Recuerdan que nos dijo en Hebreos 11 acerca de Abraham, perdón, de Moisés, de Abraham, de Abel, de Caín, de Noé. Noé, perdón. Nos habló de Moisés, nos habló de Gedeón, nos habló, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último llegó a los ejemplos al ejemplo máximo del Señor Jesús. Entonces, veamos el testimonio. Esas personas pudieron correr con paciencia sus vidas todo el tiempo con una fe colocada en aquel que iba a venir en el Antiguo Testamento. Nosotros tenemos nuestra fe colocada en el que ya vino. Ya vino y ya nos mostró cómo era que teníamos que vivir. Ahora, no basta con eso. La segunda cosa es que hay que quitar las cargas con las cuales nosotros avanzamos en esta vida. No hay posibilidad de correr con paciencia si seguimos aferrándonos a las cargas. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a correr contra el viento y además tenemos que cargar lo que tenemos en las espaldas, no vamos a poder correr y vamos a desmayar. ¿Cuáles son esas cargas de las cuales Jesús habló? La religión, el que dirán, cómo es que se vive en esta tierra, las reglas de este mundo, ¿cómo se llama esto? El poder, el dinero, todas esas cargas que nosotros acarreamos, que nosotros llevamos en nuestras espaldas, hay que quitarlas. No se preocupen por qué dirán. No se preocupen que los insulten. No se preocupen por eso. Ya al Señor Jesús ya se burlaron. No se preocupen por eso. Ya a Él le dijeron todas las cosas que querían decirle. A Él hasta lo colgaron en una cruz. Quiten las cargas, esas cosas religiosas con las cuales te quieren seguir poniendo a ti en las tradiciones. No, quita esas cargas. Eso no te deja correr tranquilamente con paciencia la carrera que Dios te ha mandado. La tercera es rechaza el pecado. El pecado es un enemigo que nos asedia, o sea, está a nuestro alrededor y quiere derrumbar las barreras que el Señor ha puesto para que el pecado no nos toque. Lo que nosotros debemos aprender es a rechazarlo, a no caer en la tentación, a ni siquiera entrar en la tentación. Si es posible, no entremos en la tentación. Si es posible, no entremos en la tentación. Si nosotros sabemos, si nosotros sabemos que vamos caminando por una calle y de frente nos vienen dos personas con una cara
maliciosos. Uno tiene un cuchillo en la mano y luego el otro viene por la otra acera con otro cuchillo en la mano. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Pues huir. Salga hacia el otro lado porque lo van a perseguir para robarlo. Exactamente lo mismo hace el pecado, nos asedia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que rechazar aún la tentación. Cuando llega la tentación, ya llegó la tentación y hay que decir no. Pero aún si yo voy a entrar en alguna forma, en algún sitio donde yo voy a ser tentado, mejor sálgase. No siga ahí. Esa es la tercera cosa. Miren lo que pasó con el Señor Jesús. El diablo llegó a tentarlo. Y el Señor Jesús lo tentó no 3 veces. Durante toda su vida ministerial lo tentó muchas veces y antes también. Pero el Señor Jesús cada vez que llegaba a la tentación, Él se apartaba. No, vamos a hacerte rey. No, me aparto, no voy a estar aquí porque me quieren hacer rey. Ese no es el reinado de este mundo. No soy rey para este mundo todavía. Este no es el tiempo. Pero es que nosotros queremos que tú nos hagas esto para que tú demuestres que eres el Hijo de Dios. No, yo no tengo que demostrar eso. Eso es algo que ustedes tienen que creer. A ustedes el mundo le ha dicho ver para creer. Yo lo que les digo es, ustedes quieren ver, entonces crean. Hay que rechazar el pecado. Pero si hay algo más que tiene uno que hacer y que tiene que enfocarse, es seguir el ejemplo de Jesús. Por eso el versículo dice, poniendo los ojos en Jesús, el autor, o sea, el Antiguo Testamento habla de lo que nosotros debemos creer. Es el autor. Él es el autor porque él es el Mesías que había de venir. Pero es el consumador porque él cumplió todas las especificaciones que el Antiguo Testamento había dicho del Mesías que iba a venir. Y ese Mesías es el Hijo de Dios y ese Mesías es el Rey. Por lo tanto, lo que hay que seguir es el ejemplo del Señor Jesús. Ya terminaron el ejemplo de Noé, de Abraham, de Moisés, de todos, ya terminaron todos esos ejemplos. Ahora tenemos el ejemplo perfecto. Ese ejemplo es el Señor Jesús. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cómo vamos hasta ahí? Excelente. Bien, bien. ¿Está claro? Muy claro, muy claro. Muy bien. Entonces, la única manera de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante hasta llegar donde el Señor Jesús, la única manera es haciendo esto. Miremos a los otros que han pasado todos los sufrimientos que han pasado. Digamos, si ellos pudieron, nosotros también. Lo segundo, quitémonos todas las cosas que no sirven. No que tú tienes que hacer eso, no que tú tienes que guardar esto, no que tú tienes que comer esto, no que tú tienes que dejar de comer esto, no que tú no te puedes casar, no que tú no puedes, no que tú no, tú no, tú no. Quitemos todo eso de nuestra vida. Eso no sirve. Eso no sirve. Las cosas que Dios no ha dicho, las cosas que Dios no ha establecido, no sirven. Incluso les voy a decir algo. La cena del Señor es un recorderis. No es una imposición, es recuérdenme. Miren, esto que yo voy a hacer mañana es tan importante para sus vidas que es necesario que lo recuerden simbólicamente. Pero no tienen, solo recuérdenme. ¿Se dan cuenta? A nosotros nos han enseñado que tenemos que hacerlo. No, no. No, pero tienes que vestirte. No, yo no tengo que hacer nada. El Señor ha ganado para mí la libertad que yo tengo en Cristo. Ahora, esa libertad, por quien la ganó, es la que a mí me impide, escúcheme bien, me impide seguir pecando. Entonces yo no voy a dejar que el pecado que me asedia, que está a mi alrededor, me penetre y haga de mí otra vez un esclavo como era antes. No tiene por qué. Entonces yo rechazo el pecado. Pero para poder correr, lo más importante es mirar el ejemplo que Jesús nos dejó. Lo más importante.
Ahora, lo que dice después es, ¿cuál es ese ejemplo del Señor Jesús? Primero, Él sufrió la oposición. Él nos lo advirtió. Miren, si a mí me han aborrecido, pónganle la firma que a ustedes también lo van a aborrecer. Que se van a oponer a todo lo que nosotros queremos hacer, se van a oponer. Que tú no quieres tomar y no quieres emborracharte, van a empezar a decirte que te emborraches porque tu religión no, te van a decir eso. Que tú eres un joven y tú has decidido que tu vida es una vida para Jesús y que tú necesitas vivir una vida en santidad y que tú quieres llegar virgen al matrimonio. Ay, tan tonto, ¿cómo se le ocurre? Etcétera, etcétera. ¿Saben cuáles son la gran mayoría de los programas que hay ahora en la televisión? Son, mira, inyéctate esto, ponte así, es que así te ves mejor. Ahora ve uno a hombres y mujeres ponerse, ¿cómo se llama eso? Prótesis y cosas de esas, simple y llanamente para caerle o para ser visto por los demás. Y su corazón, ¿y cómo lo ve Dios? O sea, el diseño de Dios para esas personas no funcionó. Y por mucho que hagan, ¿acaso no va a pasar el tiempo? ¿Acaso no van a tener edad? Tonterías. Pero ese mundo se va a oponer a que tú vayas corriendo. Entonces, no te preocupes, sufre la oposición. Deja que hablen, deja que murmuren, no te preocupes por eso. Sufre, escuche bien, no es deje pasar, no, sufre la oposición. Significa está corriendo contra el viento, sigue así. Y si es necesario, plántate y resiste hasta la muerte. ¿Qué significa eso de resistir hasta la muerte? Significa plantarse en lo que Jesús ha enseñado, o sea, en la palabra de Dios. ¿Qué hizo Jesús y que lo llevó hasta la muerte? Plantarse en la palabra del Padre. A él le preguntaron, entonces tú eres el Hijo de Dios, y él dijo, sí, tú lo has dicho. Ah, blasfemia. Hay que matarlo porque es un blasfemo. ¿Ok? Ni siquiera se pusieron a preguntar, ¿será verdad? No, ellos querían matar. Pero el Señor, a pesar de que sabía que una declaración como esa lo llevaría a la cruz, a pesar de eso, siguió la palabra de Dios. Siguió lo que Dios le había dicho. Siguió la palabra de su Padre. Padre, hágase en mí según tu voluntad y no se haga la voluntad mía, sino la tuya. Si tú quieres que yo vaya hasta la muerte voy a ir con tal de salvar a mis hermanos. ¿Ese es el único camino? Sí, le dijo el Padre. Él dijo, ok, pero ¿estás seguro que ese es el único camino? Sí, ok. Por tercera vez, ¿estás seguro? Ajá. Bueno, y no preguntó más. Fue a la cruz. Puso los ojos en el Padre y estaba seguro de que Dios lo amaba. El ejemplo de Jesús, el más importante de todas las cosas que nosotros debemos seguir en el ejemplo de Jesús, es tener por absoluta seguridad de que nuestro Padre Celestial nos ama. Nuestro Padre Celestial nos ama. Puede pasar todo lo que pueda pasar en esta vida. Puedes pasar por los dolores que quieran que pases en esta vida. Todos pasamos por dolores. Pero nosotros, los dolores que pasamos, son dolores que tienen una razón de ser y ahora la vamos a ver. Pero primeramente,
Y lo que primeramente nos enseñó el Señor Jesús es que nosotros somos amados por el Padre. Por favor, leamos lo que dice el, el versículo 5 y 6. Es una exhortación a los hijos y dice, hijo mío, ¿qué tal eso? Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor. Ni tú desmayes, fíjese bien la palabra, ni te caigas cuando seas reprendido por él. ¿Por qué? Porque el Señor disciplina al que ama y castiga a todo el que recibe como a un hijo. No, dice como hijo. No como a un, no, como hijo. Eso es lo que el Señor dice. Dios nos ama y por esa razón, como un buen padre, nos disciplina. Así que cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, pensemos que los dolores en nuestra vida tienen un propósito de un Padre que nos ama. El Señor Jesús sabía por lo que iba a pasar, había visto lo que una cruz hace en una persona, sabía el dolor que iba a implicar. Y sin embargo, el Señor Jesús lo hizo porque él sabía que su Padre lo amaba. Su Padre lo amaba. ¿Estamos? Ahora vamos a poder entender esto del amor del Padre. Quiero que por favor vayan a Hebreos 5:8 y que alguien me haga el favor de leerlo. Hebreos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ok. ¿Qué es la parte importante de Hebreos 5:8? Obediencia. Por lo que era hijo. Lo aprendido. Exacto. Miren bien. Él aprendió. Este es el verbo principal. Yo no había caído en cuenta en esto. Pero el verbo principal, perdón, a ver, el sustantivo es obediencia. El verbo principal no es por lo cual, sino el verbo principal es aprender. El Señor Jesús, por lo que sufrió, aprendió la obediencia. Quiero decirle, mis hermanos, que nosotros es imposible aprender a ser obedientes a menos que nos den el chancletazo. Lo que ha sucedido hoy en día en este mundo es eso, que como ya no se puede darle el chancletazo a los pelados, entonces ya no aprenden. No, entonces ellos dicen que ellos pueden aprender del señor Google, cuando deberían aprender de la mamá y del papá. Yo agradezco los cocotazos y sé que los que están aquí agradecen los cocotazos y las nalgadas y los correazos que nos dieron cuando éramos niños. ¿Y por qué? Porque aprendimos a obedecer. Era tal que a uno solamente lo miraban y ya con eso uno sabía lo que tenía que hacer. ¿O no? ¿Es mentira? Totalmente. Ok, Sí, el verbo principal de Hebreos 5:8 es aprender. Y el Señor Jesús, siendo el Señor como hombre, Jesús en los días de su carne, siendo hombre y como hombre, por el sufrimiento aprendió obediencia, lo que significa la palabra obedecer. Lo que eso implica para un hombre común y corriente, porque él participó de nosotros, del cuerpo y de la sangre, y por eso tenía que saber qué significaba que el dolor estuviera en el cuerpo de los hombres.
Y la única manera de aprender obediencia es por lo que sufrió. Por lo que sufrió. Es lo que este verbo está diciendo, aprender. Entonces ahora tenemos que poner en nuestra mente, ok, ¿qué es esto de que el dolor nos lleva a aprender? Yo les dije una vez, cuando yo me siento cómodo en lo que yo estoy haciendo y con mi vida y a mí no me duele nada, no me veo forzado a aprender nada. Estoy cómodo como yo estoy y no avanzo. Para avanzar tiene que haber un motivo para que yo avance. Se lo voy a explicar de otra manera, ¿de acuerdo? Miren, Pablo escribió que Dios le había dado a él un aguijón en la carne. Y nosotros cada vez, yo me acuerdo de mi querida Dorita, diciéndome siempre, pastores, que hay que tener el aguijón en la carne. Okay. Les voy a decir qué significa eso. En las carretas antes, el caballo, para que no se echara hacia atrás, había una punta que sobresalía de la carreta. Cuando el caballo se iba a echar hacia atrás, sentía la punta y caminaba hacia adelante. Pablo también podía sentir que como era tan buena gente y ya había escrito las cartas del Nuevo Testamento y ya había conocido a Jesús, Pablo podía creer en algún momento que él ya era, wow. El Señor le dijo, no, 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 no. Te voy a dejar un aguijón en la carne para que tú puedas seguir avanzando. En la misma forma pasa con nosotros. Necesitamos, escúchenme bien, necesitamos este aguijoncito, este sufrimiento para que nosotros vayamos adelante. No se nos haga extraño de que nos duela y no se nos debe hacer extraño, porque a todos en este mundo, crean en Dios o no crean en Dios, les duele algo. Les duele algo. Pero a nosotros, por una causa diferente. Ya vamos a estudiarlo. Miren bien. Esperen, verá. Miremos ahora Hebreos 12, del 7 al 11. Hebreos 12, del 7 al 11. Dice así. Permanezcan bajo la disciplina. Dios los está tratando como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien su padre no disciplina? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos legítimos. Además, versículo 9, teníamos a nuestros padres en la carne, carnales, que nos disciplinaban y los respetábamos. Entonces, ¿por qué no obedeceremos con mayor razón al Padre de los Espíritus y con eso podemos vivir mejor? Nuestros padres nos disciplinaban por unos pocos días y como a ellos les parecía que estaba bien. Mientras que el Padre del Celestial nos disciplina. Escuchen bien esto, por favor. Nos disciplina para bien, con el fin de que participemos en su santidad. Al momento, en el mismo momento en que se da la disciplina, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, ninguna, sino causa de tristeza en nuestra vida. Pero después, al ser ejercitados en esa disciplina, da un fruto apacible de justicia. Da un fruto apacible de justicia. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la palabra que más se repite ahí? ¿Cuál es la palabra que más se repite?
Disciplina. Disciplina, ok. Y ahora, los cristianos somos somos tan buenos para esta parte de Dios te está disciplinando, como a Job. Dios te está disciplinando porque tú tienes algún pecado oculto. Job, tú tienes algún pecado oculto, ¿ah? Dios te está disciplinando, ¿ah? Y nos lo dicen a nosotros. Debe ser que algo tienes que estás haciendo mal. Eso es una consecuencia por algo que estás haciendo mal. Les quiero informar que no. Porque la palabra, aunque implica castigo, la palabra que aparece específicamente ahí no es la palabra castigar por castigar. Es la palabra paidios. Uy, en griego. No me gusta decir palabras griegas, pero la palabra es paidios, que es en griego. Esa palabra es la palabra raíz de la palabra pedagogía. Pedagogía. Esa palabra es la palabra que implica enseñar a otro, instruir a otro, mostrarle a través de los ejercicios cómo es que se vive. Ahora, si nosotros hiciéramos el ejercicio de, en vez de leer disciplina, leyéramos enseñanza, vamos a ver cómo suena ahora. Permanezcan bajo la enseñanza, porque Dios los está tratando como hijos. Porque ¿a qué hijo es aquel que su padre no enseña? Pero si están sin enseñanza de parte de sus padres, enseñanza de la cual todos son participantes, entonces no son hijos. No son hijos. Además, teníamos a nuestros padres que nos enseñaban y con la enseñanza que nos hacían, nosotros aprendimos a respetar. Escuchen bien, esta enseñanza es diferente a la del colegio. La del colegio te enseña conocimientos. Esta enseñanza te enseña a respetar, a vivir, a tener valores, a ser la persona que debes ser, a que los conocimientos no sean solamente conocimiento, sino que sean una forma de vida. Ahora, cuando tú traes los conocimientos del colegio a lo que ya se te ha instruido, estos conocimientos lo que hacen es adornar la instrucción de los padres. ¿Se dan cuenta? Ahora bien, dice, ellos nos enseñaban por pocos días como a ellos les parecía. Ya a los padres de hoy en día ni siquiera les parece. Mientras que Él nos enseña para bien, a fin de que nosotros aprendamos cómo es la santidad de Dios. En el momento en que se nos enseña, ninguna enseñanza parece ser de gozo, sino de tristeza. Pero después, cuando uno ha sido ejercitado en esa enseñanza, ¿qué significa ejercitado? Que la enseñanza se repite una y otra y otra y otra y otra vez, de manera que tú estás siendo enseñado de una manera total y es algo repetitivo en tu vida porque nosotros se nos olvida la enseñanza. Pero cuando somos ejercitados en la enseñanza, lo que recibimos es un fruto apacible de justicia. ¿Cómo les parece ahora la lectura? ¿Cómo les Muy parece ahora la clara, lectura? pues la verdad muy interesante. Yo por lo menos tenía mucha como a lo que tú decías primero que pues a veces los castigos, uno cree que los castigos vienen porque uno está haciendo las cosas mal o porque tiene un pecado oculto, como decías con Job. Y pues ya con esta aclaración le queda a uno como más clara la palabra. Ok, muy bien. Perfecto. Esa es la idea. Claro. La idea es que ahora sí queda claro el hecho de que lo que Dios está diciendo
en estos versículos es que el Padre Celestial, como un buen padre, nos disciplina, nos enseña a vivir la vida que debemos vivir. ¿Por qué? Hombre, porque estamos acostumbrados a vivir una vida que la única cosa que ha hecho para nosotros es hacernos esclavos, es esclavizarnos al pecado, es esclavizarnos al qué dirán, es esclavizarnos a las tradiciones, es esclavizarnos a las religiones, es esclavizarnos a las filosofías, es esclavizarnos a cualquier otra vaina que no es Dios. Porque Y es cuando ahí está el donde, Espíritu de Dios, hay libertad. Ese es el punto. El punto es que Dios tiene que enseñarnos a vivir. Tiene que enseñarnos a vivir porque no sabemos cómo se vive. Vivimos la vida como Vicente. ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde va toda la gente? Eso es lo que hacemos y seguimos a los demás como si fuéramos unos, ¿cómo se llama? ¿Recuerdan? Uno iba así. borrego, Borregos, exactamente. No, unos zombies. como unos zombies, sí, muertos en nuestros pecados como unos tontos. No, Dios Sí. nos enseña a vivir libres y eso nos implica una disciplina que solamente el Padre que quiere las cosas para bien nos enseña, porque Él quiere que seamos como su Hijo Jesús, santidad en nuestra vida. Es el punto de todo esto. Dios quiere que nosotros seamos como Jesús, santidad. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que dice? ¿Cuáles son las razones que nos enumera en Hebreos 12 del 7 al 11? ¿Cuáles son las razones para que Él a nosotros nos ejercite, para que nos enseñe como Padre? ¿Cuáles son las razones que Dios el Padre tiene? 3 razones para que nosotros tengamos pendientes que cada vez que Dios nos enseña, cada vez que tenemos un dolor en nuestra vida, nos pase algo en nuestra vida, cualquier cosa que nos pase, es parte de la enseñanza del Padre para sus hijos, parte de la enseñanza del Padre para sus hijos. Las razones que Dios nos da es, miren, yo como padre necesito enseñarles a vivir porque son mis hijos. Cuando ustedes están sufriendo, yo lo que les estoy diciendo es, yo soy su padre y ustedes son mis hijos legítimos, por ley, son mis hijos y como hijos yo necesito entrenarlos como padre. Sepan que cada dolor de sus vidas lo llevo en mi corazón porque los amo. Pero si no pasaran por eso, serían como bastardos, como si no fueran mis hijos. Alguien me dijo, pero Dios escucha a todo el mundo cuando ora. Y yo le dije, sí, Dios escucha a todos cuando oramos. No importa si no cree en Dios. Incluso no importa si no ora. No importa si le ora a la madre naturaleza, o a los extraterrestres, o a los antepasados, o a los muertos, o a lo que sea. Dios escucha, claro que escucha porque Dios está en todas partes. Pero una cosa diferente es la calidad de a quien escucha. Una cosa es que yo como papá escuche a mi hijo o que yo escuche al amigo de mi hijo, aunque se han trastocado las cosas tanto que a veces escuchamos más a los amigos de nuestros hijos que a nuestros hijos mismos. A veces le creemos más a un familiar en vez de escuchar a los hijos. Nos lo dicen todo el tiempo, escuchen lo que los niños están diciendo, ojo con lo que el niño está diciendo, pero nosotros le creemos al tío, al primo, al sobrino, al cuñado, etcétera. Ojo, miren lo que Dios está diciendo. Dios está diciendo, yo a ustedes les hago ver que son mis hijos cuando yo a ustedes les enseño. ¿Y cómo es que ustedes van a aprender? En la misma manera en que aprendió mi hijo Jesús, por el sufrimiento. ¿Por qué? Están corriendo en contra del viento.
están cargando con cosas que no deben cargar y están siendo asediados por el pecado. Tengo que enseñarles, primero, a poner los ojos en el ejemplo de Jesús. Tengo que enseñarles que las cargas que están llevando, esas no tienen por qué llevarlas. Tengo que enseñarles cuáles son las que hay que botar. Y estoy enseñándoles que lo que ustedes en este momento no consideran pecado, sí es pecado. Eso es lo que yo tengo que hacer como padre. Eso me hace padre y a ustedes mis hijos legítimos. La segunda razón que él nos da es, hombre, sean coherentes. Si a sus padres terrenales, que ni siquiera sabían qué era lo que estaban haciendo, porque pregúntenle a cualquier padre que se entera, que se acaba de enterar que va a ser padre, pregúntenle, ¿y tú sabes cómo ser padre? Y va a quedarse como, anda, no. Y quiero decirles algo más interesante. Le he hecho la misma pregunta a padres que tienen no uno, ni dos, hasta 3 hijos, y le pregunto, ¿y ya sabes cómo vas a ser padre para ese niño? ¿Cómo así? Ya yo tengo 3 hijos. Sí, te estoy haciendo la pregunta. ¿Ya sabes cómo vas a ser padre para este hijo? Porque antes no conocías a Dios. Ahora, conociendo a Dios, ¿sabes cómo vas a ser padre para este hijo? Y la respuesta es, anda. Necesitamos aprender a ser coherentes. Si nosotros respetábamos a nuestros padres de carne, que no saben ni un solo minuto después de sus vidas, que no entendían hacia dónde iban, ¿cómo no vamos a obedecer a aquel padre que sí sabe para dónde vamos, que además lo tiene preparado, que nos ama por encima de nuestro propio pecado y que además sabe exactamente hacia dónde dirigirnos? Bueno, si queremos ser coherentes y respetábamos a nuestros padres, nosotros necesitamos ser coherentes y respetar a nuestro Padre Celestial en sus enseñanzas a través del sufrimiento, tal cual como el Señor Jesús lo hizo. ¿Cómo mostró Jesús que respetaba al Padre? Hágase tu voluntad y no la mía. Aprendió la obediencia, lo que cuesta obedecer. Pero Dios no pudo haberlo hecho diferente. No, Dios lo hizo diferente. Nos hizo inocentes, pero nosotros preferimos pecar. Así que nos tienen que enseñar a cómo vivir sin pecar. Debemos ser coherentes. Si respetamos a nuestros padres, respetemos a Dios. Vale más. ¿Por qué tenemos la sociedad que tenemos y que no cree en Dios y que no respeta a Dios y que no le interesa la moralidad de Dios? Porque no tenemos padres que se hagan respetar en casas. El que lo entendió, como dice el gran filósofo, el Paspi, Suso. Y hay una tercera razón. Entendimiento. Necesitamos aprender a tener entendimiento. Escuchen. Al momento ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Necesitamos entender las razones de nuestro Padre. Sí, en el momento me está doliendo, me está pasando todas esas cosas, etcétera, etcétera. Pero ya hemos aprendido que la fe nos permite entender las razones de Dios. Entonces ahora debemos tener el entendimiento que Dios nos da. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros vivamos en santidad. Todo lo que pasa en mi vida
todo, absolutamente todo lo que pasa en mi vida es una forma en la cual Dios está obrando de una manera que yo ni siquiera puedo entender. De manera que cada vez voy siendo más santo para Dios, más consagrado a Dios por fe. Porque sin esa fe es imposible agradar a Dios. Oh, entendimiento. Ajá, ok. Entonces, yo no vivo una vida sin propósito. No, todo lo que pasa en mi vida tiene un propósito. ¿Por qué sé yo eso? Porque mi Padre que me ama me enseña a vivir la vida con el propósito de ser como mi hermano Jesús. Con el propósito de que yo tenga la santidad que tienen los hijos de Dios. Tres razones. Soy un hijo legítimo. Si lo hice con mis padres, lo puedo hacer con mi Padre Celestial. Y yo sé que mi Padre Celestial me ama y quiere el bien para mí. Entendimiento. ¿Cómo vamos ahí? ¿Estamos? Claro. Excelente. ¿Está claro? Claro. Entonces, Claro. cuando uno sufre cosas, sí, vas a sufrir. En este mundo vamos a sufrir. El Señor dijo, en este mundo tendréis aflicción. Punto. Vamos a tener aflicción. Ya está. Pero la aflicción que hay en nuestras vidas tiene un propósito claro. Pero no solamente tiene un propósito claro, les voy a dar otra más todavía. Tiene para nosotros en esta tierra un fruto. Perdón, frutos. Tiene frutos para nuestra vida. No para el cielo, en esta tierra. A medida que somos enseñados por Dios, Dios tiene frutos en nuestra vida. El primer fruto es gozo. ¿Gozo? ¿Cómo así? ¿No dice que tristeza? Sí, pero después, ¿qué dice? La tristeza en el momento de la disciplina, pero la tristeza cuando uno la mira hacia atrás provoca gozo. Ahora que yo veo todo lo que mi papá me enseñó, ahora puedo gozarme en las cosas que él me enseñó. Pues eso mismo es lo que pasa con el Señor Jesús. Hoy en día nosotros somos personas totalmente diferentes a las personas que éramos hace 10 años, 4 años, 5 años, 2 años, 1 año ayer. Y si miras hacia ayer, tú puedes decir, oiga, aprendí. No importa cuánto, lo que hayas aprendido en esta carrera, valió la pena la tristeza. Valió la pena la tristeza. Ese es el gozo que viene después de la disciplina. El crecer. Ustedes saben lo duro, lo difícil, lo duro y difícil que debe ser no haber cumplido para un padre, no haber cumplido con el hecho de enseñar a su hijo en casa. Cuando estaba viendo esto me acordé de la señora que fue donde el muchacho que estaba protestando contra la policía. Y en la cámara le dice, fulanito, no me acuerdo el nombre del muchacho, tu papá es policía, también le vas a tirar una piedra a tu papá. ¿Vieron eso en algún momento? ¿Vieron ese episodio increíble en la televisión? ¿En un noticiero? Mi pregunta cuando estaba mirando esto es, ¿por qué este hijo irrespetaría a su papá de esa manera? Respuesta, su papá fue policía
es policía en la calle, pero no colocó la autoridad en su casa. Porque si hubiera colocado la autoridad en su casa, la mamá no tendría por qué estarle reclamando a ese hijo que él iba a hacer algo contra su papá en la policía. Y eso es lo que sucede en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque todo el mundo hace de vista gorda para criar a los hijos y ahora los hijos los crían otros. Los cría el señor Google, la señora Google, el señor TikTok y la señora, ¿cómo que se llama el otro? ¿Cómo fue que me dijeron el otro día? El sexy, no sé qué cosa, vaina. Oigan, por favor, ¿quién dijo que uno le pondría a un papá de uno Twitter? No, eso no es. No, y ese es el problema. Ese es el problema que tenemos ahora y que va a seguir. No crean que eso se va a solucionar. No, los padres de hoy en día y las madres están, bueno, más los padres están muy cómodos con no tener que criar. Mejor que los críen otros. Entonces tú ves a un niño de 2, 3, 4 y 5 años teniendo ya un celular en la mano para que juegue mientras yo voy manejando el carro. ¿Lo han visto? ¿Qué paz puede tener alguien que fue criado así? ¿Cómo puede saber qué es lo que es justo y qué es lo que no es justo? No hay manera. No hay manera. Pero los que estamos siendo enseñados por Dios, vamos a ver en nuestra vida de aquí en esta tierra el hecho de que vamos a gozarnos, a que andaremos en paz y que sabremos que lo que estamos haciendo es lo justo, lo correcto. No importa si a los demás no les importa y no importa tampoco si a los demás les gusta o no. Sabremos que cuando estamos siguiendo lo que Dios nos está enseñando, sabremos positivamente que lo que estamos haciendo debe sembrar paz en mi corazón, pero sobre todo debe ser en justicia de Dios, en lo que es justo para Dios, o sea, en lo que es correcto y bueno. Estaremos haciendo la voluntad de Dios. ¿Con qué lo voy a dejar? Con el versículo que le sigue. Versículo 12 y 13. Por lo tanto, en vez de desmayar en esta carrera, fortalezcan las manos debilitadas y las rodillas paralizadas y enderecen para sus pies los caminos torcidos para que el cojo no sea desviado, sino más bien sea sanado. Teniendo todo esto que hemos visto, teniendo todas estas cosas que hemos visto, que vamos a aprender y que el Señor nos está enseñando, que la disciplina realmente es enseñanza y ejercitar en el tiempo de nuestra vida. ¿Qué más hemos visto? Que tenemos las razones por las cuales somos enseñados, por legitimidad, por coherencia y por entendimiento. Y tenemos también el hecho de que tenemos unos frutos en nuestra vida: gozo, paz y justicia. Si esas cosas son las cosas que nosotros tenemos en nuestra vida, entonces en vez de frenar, lo que hay que hacer es continuar en la carrera. Hay que continuar en la carrera. ¿Y por cuál camino? Por el que nos ha enseñado el Señor. Por eso es: enfócate en Cristo. Hay que seguir el ejemplo de Cristo. Es el camino que Jesús ha marcado para nosotros. El camino de justicia que Jesús ha marcado. Así que cuando nuestras manos bajen y nosotros digamos, me rindo. No, esa no es la enseñanza de Jesús. Hay que poner las manos y empezar a correr hacia adelante. Y las piernas, si tenemos las piernas debilitadas y decimos estoy desanimado y estoy desmayando y ya no quiero seguir corriendo, no, corre porque tu Padre te ama. Él está enseñando
Todo el tiempo de tu vida está enseñándote para bien. Y si te estás yendo por un camino por el que no seas cojo. El cojo se desvía. No seas cojo. Fortalece ambas rodillas y ve hacia adelante, hacia el camino que Jesús ha marcado. Porque ese es el único camino realmente que tú necesitas seguir. No necesitas más. No hay necesidad de más. Hay que seguir en la carrera. Hay que seguir en la carrera.